Camarera fue cruelmente humillada por un millonario frente a todos, pero el secreto que fue revelado dejó a todos paralizados. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. El salón principal del Hotel Imperial brillaba con una opulencia que parecía casi obscena. Las lámparas de cristal arrojaban destellos dorados sobre los rostros impecablemente maquillados de los invitados, y el murmullo elegante de conversaciones banales flotaba en el aire, mezclado con el tintineo de copas de champán. Martina Montero caminaba entre las mesas, llevando una bandeja con copas que no eran suyas, en un lugar que, años atrás, había sido prácticamente su segundo hogar. Cada paso que daba resonaba en su mente como un eco de su pasado. No hacía tanto tiempo, ella estaba del otro lado, disfrutando de estos eventos, rodeada de amigos, admiradores y el respeto que su apellido Montero imponía. Pero ahora, vestía el uniforme gris de camarera, el cabello recogido de forma austera y los zapatos negros que le apretaban los pies. Los mismos que solían besar el suelo que ella pisaba, ahora la ignoraban o, peor aún, la miraban con lástima. Mientras pasaba junto a una mesa decorada con candelabros de plata, escuchó su nombre en una voz que no había olvidado. Alejandro Hernández. Su corazón dio un vuelco, pero no por nostalgia o afecto, sino por la rabia contenida. Giró la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los de él. Alejandro, el magnate de la construcción, el hombre que una vez intentó cortejarla en una de esas mismas fiestas y al que ella había rechazado sin pensarlo 2 veces. Su sonrisa ahora era la de un depredador que había encontrado a su presa herida. «Martina, qué sorpresa verte aquí», dijo, su voz alta y clara para que todos los presentes pudieran escuchar. «Nunca imaginé que la princesa Montero terminaría sirviendo copas. El destino tiene un sentido del humor retorcido. ¿No crees?». Las risas de sus acompañantes estallaron, como si Alejandro acabara de contar el chiste más gracioso de la noche. Martina sintió el calor subir a sus mejillas, pero mantuvo la mirada fija en él, negándose a bajar la cabeza. No le daría el placer de verla quebrarse. Se inclinó ligeramente para dejar una copa sobre la mesa, sus movimientos medidos, controlados. Pero Alejandro no había terminado. Con un gesto teatral, derramó su copa de vino tinto sobre el mantel blanco inmaculado. El líquido oscuro se extendió rápidamente, como una mancha en su dignidad. «Oh, qué torpeza la mía», dijo con una sonrisa maliciosa. «¿Podrías limpiar esto, por favor?». El salón entero quedó en silencio, como si todos contuvieran la respiración, esperando su reacción. Martina sintió como el mundo se detenía por un instante. Podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Sabía que cada par de ojos en esa sala estaba sobre ella, esperando verla humillada. Con las manos temblorosas, tomó una servilleta de la bandeja y se arrodilló para limpiar el vino derramado. Pero mientras sus dedos frotaban el mantel, su mente se transportó a otro momento. En ese mismo salón, años atrás. La música vibrante, las luces suaves, y ella, en el centro de la pista, luciendo un vestido rojo que resaltaba su figura. Era la anfitriona de la noche, radiante, intocable. Alejandro se le acercó con una copa en la mano, intentando entablar conversación, pero ella, con una sonrisa elegante, lo había rechazado públicamente. Fue un golpe a su ego, uno que él claramente nunca olvidó. Ahora, las risas de los presentes la devolvieron al presente. Pero mientras se levantaba, sus ojos captaron algo que la hizo detenerse en seco. Camila Rodríguez, la esposa de Alejandro, se acercaba con una sonrisa fría, llevando en su cuello un collar de esmeraldas que Martina reconoció de inmediato. Era un diseño único, una joya que había pertenecido a su madre y que desapareció el mismo día que su familia perdió todo. El corazón de Martina se aceleró. Ese collar no solo era un recuerdo de su pasado, era una prueba. Algo no estaba bien. Habían disfrutado verla caer, pero también se habían apropiado de lo que era suyo. Y esa era una línea que no pensaba permitir que cruzaran impunemente. «¿Todo en orden, querida?», preguntó Camila con voz melosa, como si no supiera exactamente el efecto que sus palabras y su presencia tenían sobre Martina. Martina levantó la mirada, y por un breve instante, sus ojos se encontraron con los de Camila. La rabia burbujeaba justo debajo de la superficie, pero se tragó cada palabra amarga. «No aquí, no ahora». Sonrió levemente, el tipo de sonrisa que no llegaba a los ojos, y confirmó antes de alejarse del grupo. Mientras caminaba hacia la cocina, cada paso retumbaba en su mente como un tambor de guerra. No solo la habían humillado, sino que también habían robado parte de su historia, de su familia. Y ella no iba a dejar que eso quedara así. En su pequeña habitación en el sótano del hotel, Martina se dejó caer en la cama desgastada. El aire era frío y húmedo, las paredes delgadas como papel.
Sacó una vieja fotografía de sus padres de la mesita de noche. La miró con detenimiento, sus dedos recorriendo el borde gastado de la imagen. Detrás de ellos, en el fondo, había un edificio que nunca antes había notado. Algo en esa imagen despertó una chispa en su memoria, un detalle que hasta ahora había pasado desapercibido. Mientras observaba la foto, el sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa la sobresaltó. Frunció el ceño al ver un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con el corazón latiendo fuerte. Si supieras lo que realmente pasó con tu familia, no dormirías tranquila esta noche. El teléfono cayó de sus manos, y por un momento, el miedo la paralizó. Pero luego, algo cambió en su interior. La rabia, la injusticia y la humillación se transformaron en una determinación férrea. Sabía que había más detrás de la caída de su familia, y estaba decidida a descubrirlo. La humillación de esa noche no era el final. Era el principio, porque esta vez, Martina no solo quería justicia, quería venganza. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El amanecer filtraba su luz tenue por la pequeña ventana de la habitación de Martina en el sótano del hotel. Las paredes, frías y desnudas, parecían cerrar el espacio a su alrededor, reflejando su angustia. El mensaje en su teléfono aún resonaba en su mente, cada palabra grabada con fuego. Si supieras lo que realmente pasó con tu familia, no dormirías tranquila esta noche. Había algo más detrás de la ruina de los Montero, algo que ni siquiera había considerado. Pero ahora lo sabía. Su caída no fue solo un accidente de la vida. Fue una jugada calculada, y ella necesitaba descubrir quién estaba detrás. Con el corazón encogido pero la mente afilada, se levantó, guardó la fotografía de sus padres en el bolsillo de su uniforme y salió al pasillo del personal. El hotel, aún adormecido, era un laberinto de silencios y secretos. Cada paso que daba hacia el área de servicio resonaba en su cabeza como un eco del pasado que intentaba alcanzar. Al llegar al vestíbulo, vio a Camila Rodríguez hablando con el gerente del hotel, Carlos Méndez. La risa de Camila flotaba en el aire, ligera y venenosa. El brillo del collar de esmeraldas en su cuello atrapó la luz de la mañana, y el corazón de Martina latió con fuerza al recordar su origen. Ese collar no solo era un adorno, era una prueba, una conexión directa con el misterio que rodeaba la caída de su familia. Camila la notó al pasar y, con una sonrisa gélida, dejó caer intencionalmente un pañuelo de seda al suelo. «Oh, querida, parece que se me ha caído algo. ¿Podrías recogerlo?», dijo, su tono impregnado de condescendencia. Martina se agachó lentamente, sus dedos rozando el suelo frío mientras sus ojos se fijaban brevemente en el bolso de Camila, abierto apenas lo suficiente para revelar un sobre con el logotipo de Montero y Asociados, la antigua empresa de su familia. El corazón de Martina dio un vuelco. ¿Qué hacía ese sobre en manos de Camila? ¿Cómo había llegado allí? Se levantó con el pañuelo en la mano y se lo devolvió a Camila, que la miraba con una expresión de superioridad absoluta. «Gracias, querida. Es bueno ver que algunas cosas nunca cambian», murmuró antes de alejarse con el gerente. Martina sintió que la rabia le quemaba la garganta, pero no era momento para actuar. Tenía que ser más inteligente. Sabía que debía descubrir qué contenía ese sobre y qué relación tenía Camila con la ruina de su familia. Horas después, mientras empujaba su carrito de limpieza por los pasillos del hotel, su mente seguía dando vueltas alrededor de ese sobre. Necesitaba respuestas, y las encontraría. Se dirigió al área de archivos del hotel, un lugar donde se guardaban registros de eventos, contratos y correspondencia. Era arriesgado, pero no tenía otra opción. El archivo estaba en un rincón oscuro del sótano, donde el polvo cubría las estanterías metálicas y el aire olía a papel viejo. Martina comenzó a revisar cajas, sus manos temblando ligeramente al pasar documentos que no significaban nada para ella. Hasta que, de repente, encontró lo que buscaba. Un archivo etiquetado con el nombre Hernández Holdings, con fechas que coincidían con la quiebra de su familia. Abrió el archivo y su corazón se detuvo. Había contratos firmados por Alejandro Hernández y su padre, documentos que mostraban cómo habían adquirido propiedades de Montero y Asociados a precios irrisorios, aprovechándose de la quiebra. Pero lo que más la impactó fue una carta de su propio padre, dirigida a un juez, donde advertía sobre irregularidades en los contratos. Esa carta nunca había llegado a su destino. Todo había sido manipulado. Mientras procesaba la magnitud de lo que había descubierto, escuchó pasos acercándose. Cerró rápidamente la carpeta y la guardó entre sus cosas. Cuando levantó la vista, Santiago, un joven empleado del hotel, estaba en la puerta, observándola con una expresión difícil de descifrar. «¿Qué haces aquí?», preguntó él en voz baja, su mirada fija en la carpeta que Martina intentaba ocultar. Martina dudó por un momento.
No sabía si podía confiar en él, pero algo en su mirada la hizo arriesgarse. Estoy buscando la verdad. Los Hernández destruyeron a mi familia. Y tengo las pruebas. Santiago se acercó lentamente, sus ojos oscilando entre la puerta y ella. Si eso es cierto, estás en peligro, Martina. Ellos no son solo empresa Montero corruptos. Son peligrosos. Bajó la voz, casi en un susurro. Puedo ayudarte, pero tienes que tener cuidado. Martina lo miró, tratando de leer sus intenciones. ¿Podía confiar en él o era una trampa? Antes de que pudiera decidir, Santiago añadió: no eres la única que quiere verlos caer. La conversación fue interrumpida por el sonido de un teléfono vibrando. Santiago sacó el suyo y lo miró rápidamente antes de guardarlo con una expresión tensa. Nos están observando, dijo antes de salir apresuradamente, dejándola sola en el archivo. Martina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba más cerca de la verdad, pero también más expuesta que nunca. Esa noche, al regresar a su habitación, colocó los documentos debajo de su colchón. Mientras intentaba conciliar el sueño, el recuerdo del sobre en el bolso de Camila y las palabras de Santiago no la dejaban en paz. ¿Qué más escondían los Hernández? ¿Y quién más estaba involucrado? Justo cuando el sueño comenzaba a vencerla, un golpe en la puerta la sobresaltó. Se sentó de inmediato, el corazón latiendo con fuerza. Se acercó lentamente y vio que alguien había deslizado una nota por debajo de la puerta. La recogió con manos temblorosas y leyó las palabras escritas con tinta negra. Detente mientras puedas. El miedo la atravesó como una cuchilla, pero al mismo tiempo, su determinación se solidificó. Ahora sabía que estaba en el camino correcto. Y no iba a detenerse. No hasta descubrir toda la verdad y hacer que los Hernández pagaran por lo que le hicieron a su familia. El amanecer trajo consigo una niebla espesa que cubría la ciudad, pero en la mente de Martina, la claridad comenzaba a emerger. El sobre en el bolso de Camila, los documentos en el archivo del hotel y la nota anónima deslizándose bajo su puerta confirmaban una verdad innegable. La familia Hernández había destruido a los Montero, y ahora, alguien más estaba decidido a que no escarbara en el pasado. Mientras se ponía el uniforme de camarera, su reflejo en el espejo mostraba a una mujer diferente. Ya no era la Martina rota que había llegado al hotel buscando sobrevivir. Era alguien que había perdido el miedo. Apretó los dientes y salió de su habitación con un solo objetivo: descubrir cada rincón oscuro de los Hernández. En el pasillo, Santiago la esperaba apoyado contra la pared, con las manos en los bolsillos y una expresión de alerta. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. Martina dudó un segundo, recordando la llamada misteriosa que recibió la noche anterior, pero no podía perder más tiempo. Fueron al área de empleados, donde el zumbido constante de la maquinaria de lavandería disimulaba cualquier conversación. Santiago le entregó una llave vieja. «Esto abre el archivo privado del hotel, el que está cerrado con llave y que solo el gerente y Alejandro usan. Allí encontrarás lo que buscas». Martina lo miró, desconfiada. «¿Por qué me ayudas?». Santiago bajó la mirada antes de responder. «Mi padre trabajaba para los Hernández. Cuando intentó denunciar una estafa que descubrió, lo despidieron y terminó perdiendo todo. Murió poco después. No soy el único al que destruyeron». La confesión caló hondo en Martina, y aunque aún no confiaba del todo en él, sabía que necesitaba aliados. Tomó la llave y confirmó: «Vamos a descubrir qué esconden». Esa noche, cuando el hotel quedó en silencio, Martina y Santiago se deslizaron por los pasillos hasta llegar a la oficina del gerente. La llave encajó perfectamente en la cerradura. Al abrir la puerta, una oleada de adrenalina la recorrió. Allí, entre estanterías llenas de carpetas y cajas de documentos, se escondía la verdad. Revisaron archivos durante horas, iluminados solo por la tenue luz de una linterna. Finalmente, Martina encontró un dossier marcado con el sello de Montero y Asociados. Al abrirlo, sintió que el corazón le daba un vuelco. Había contratos que mostraban cómo los Hernández habían adquirido sus propiedades por medio de fraudes y sobornos. Pero lo más impactante era un documento con la firma falsificada de su padre, vendiendo la empresa a precio de saldo. Santiago sacó otro sobre de la caja fuerte que encontró en la esquina de la oficina. «Mira esto», dijo, entregándole una serie de fotografías. Martina las tomó y casi se le escapó un grito. Eran imágenes de Camila y Alejandro reuniéndose con jueces y políticos corruptos, algunos de los cuales habían dictado fallos en contra de su familia. El rompecabezas comenzaba a encajar, pero antes de que pudieran analizar más, escucharon un sonido en el pasillo. Alguien estaba allí. Apagaron la linterna rápidamente y se escondieron detrás de una estantería. La puerta se abrió con un chirrido, y las sombras de dos hombres entraron en la oficina. Martina contuvo la respiración mientras escuchaba sus voces.
Alejandro sospecha que alguien está husmeando, dijo uno de los hombres. Revisemos estos archivos antes de que descubran algo. Santiago le hizo una señal a Martina para que no hiciera ruido. Esperaron en silencio mientras los hombres revisaban algunos documentos. El sudor frío recorría la espalda de Martina, pero no podía permitirse ser descubierta. Sabía que si los encontraban, no saldrían de esa oficina. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los hombres se marcharon. Martina y Santiago salieron de su escondite, con el corazón aún latiendo con fuerza. «Tenemos que salir de aquí», susurró Santiago. Salieron de la oficina y regresaron a la habitación de Martina, donde extendieron los documentos sobre la cama. La evidencia era contundente. Podían destruir a los Hernández. Pero el riesgo era enorme. «Necesitamos a alguien que pueda llevar esto a la justicia», dijo Santiago. Martina confirmó, recordando a Diego Montalvo, un abogado conocido por enfrentarse a familias corruptas. Era una apuesta arriesgada, pero no había otra opción. Al día siguiente, Martina pidió un permiso para ausentarse del hotel y fue a buscar a Diego. Lo encontró en su oficina, revisando papeles con la misma determinación que ella sentía. Al principio, Diego no quiso escucharla, pero cuando vio las pruebas, su expresión cambió. «Esto es suficiente para hundirlos», dijo, mirando los documentos. «Pero necesitas estar preparada. Los Hernández no caerán sin luchar». Martina lo miró a los ojos, sin titubear. «Estoy lista». Mientras regresaba al hotel, sentía que estaba más cerca que nunca de obtener justicia. Pero esa noche, al abrir la puerta de su habitación, encontró algo que la hizo detenerse en seco. Sobre su cama había una nota, escrita con la misma caligrafía que la anterior. «Última advertencia. Si no te detienes, serás la próxima en caer». Martina arrugó el papel entre sus dedos. El miedo seguía allí, latente. Pero ahora había algo más fuerte que el temor. La certeza de que iba a pelear hasta el final. Porque ya no se trataba solo de ella. Era por su familia, por Santiago, por todos los que los Hernández habían destruido. Y mientras guardaba los documentos en un lugar seguro, una sonrisa fría se dibujó en sus labios. La venganza no era solo un deseo, era una promesa. La noche caía sobre la ciudad como un manto espeso, pero en el interior del hotel, el ambiente era aún más denso. Martina sentía cada latido de su corazón resonar en sus oídos mientras escondía los documentos que ella y Santiago habían recuperado. La amenaza dejada en su habitación aún ardía en su mente, pero no iba a detenerse. No ahora que la verdad estaba tan cerca. Al día siguiente, disfrazada tras su uniforme de camarera, Martina pasó desapercibida entre los lujosos pasillos, observando cada movimiento de los Hernández. Alejandro seguía con su aire de superioridad, ignorante del abismo que se abría bajo sus pies. Camila, en cambio, parecía más tensa, como si intuyera que algo se estaba desmoronando. Martina sabía que necesitaba ayuda externa para exponer a la familia Hernández. Decidió contactar a Diego Montalvo, el abogado que Santiago había mencionado. Diego tenía fama de enfrentarse a los poderosos sin miedo, pero también era conocido por ser meticuloso y no aceptar cualquier caso. Con los documentos bajo el brazo, Martina fue a buscarlo. La oficina de Diego era modesta pero impecable. Cuando Martina entró, él la recibió con una mirada inquisitiva. «¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó, sin rodeos. Martina colocó los documentos sobre su escritorio sin decir una palabra. Diego los revisó con atención, su expresión endureciéndose a medida que pasaba las páginas. «Esto es grave», murmuró. Levantó la vista hacia ella. «Si lo que dices es cierto, podemos hundir a los Hernández. Pero necesitas entender algo. Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás». Martina confirmó sin vacilar. «Estoy lista para lo que venga». Diego aceptó el caso, pero advirtió que necesitaban más pruebas para garantizar una condena. Así comenzó una alianza peligrosa. Martina seguía trabajando en el hotel, fingiendo sumisión mientras recopilaba más evidencia, y Diego se encargaba de preparar la estrategia legal. Pero el peligro acechaba en cada esquina. Una noche, mientras Martina limpiaba el salón principal después de un evento, Alejandro se le acercó con su sonrisa habitual, esa que escondía veneno. «Siempre es curioso ver cómo algunos no saben cuándo rendirse», susurró, su voz goteando desprecio. «Hay juegos en los que es mejor no participar». Martina lo miró, manteniendo la calma. «Algunos juegos valen la pena, aunque sean peligrosos», respondió con una serenidad que sorprendió incluso a Alejandro. Él frunció el ceño por un instante, pero rápidamente recuperó su máscara de indiferencia y se alejó. Mientras tanto, Santiago continuaba ayudando a Martina, pero su comportamiento se volvía cada vez más errático. A veces parecía genuinamente comprometido con la causa,
Pero en otras ocasiones, sus miradas nerviosas y respuestas evasivas sembraban dudas en Martina. Podía confiar plenamente en él. Una tarde, mientras revisaban algunos documentos en la habitación de Martina, Santiago recibió un mensaje en su teléfono. Martina no pudo evitar notar cómo su expresión cambiaba. ¿Todo bien?, preguntó. Santiago guardó el teléfono rápidamente y confirmó. Sí, solo cosas del trabajo. Pero Martina no estaba convencida. Días después, Diego trajo noticias preocupantes. Alguien está filtrando información. Los Hernández están moviendo sus activos, limpiando sus rastros. Si seguimos a este ritmo, perderemos nuestra ventaja. Martina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser Santiago el traidor? Esa noche, decidida a descubrir la verdad, siguió discretamente a Santiago después de su turno. Lo vio entrar en un café discreto y reunirse con un hombre que Martina reconoció de inmediato. Era uno de los abogados de Alejandro Hernández. El corazón de Martina se aceleró. No podía creerlo. Santiago, su supuesto aliado, estaba jugando a dos bandos. Pero en lugar de confrontarlo de inmediato, decidió usar esta información a su favor. Al día siguiente, fingió no saber nada y continuó con su rutina. Pero ahora, cada paso estaba calculado. Sabía que debía actuar rápido antes de que los Hernández destruyeran toda la evidencia. Mientras tanto, Diego encontró un documento clave. Una transferencia bancaria que vinculaba directamente a Alejandro con un juez corrupto que había dictado la quiebra de la empresa de los Montero. Esa era la prueba que necesitaban para iniciar el proceso legal. Pero justo cuando estaban listos para actuar, Martina recibió otra nota anónima. Esta vez no era una advertencia. Era una declaración de guerra. Sabemos dónde vives. Sabemos lo que estás haciendo. Si das un paso más, no solo tú pagarás las consecuencias. Martina sintió el peso de la amenaza, pero lejos de detenerla, la enfureció aún más. Se reunió con Diego esa noche en un café discreto. No me importa lo que digan. Vamos a seguir adelante, declaró con firmeza. Diego la miró, evaluando su determinación. Entonces, prepárate, porque esto va a ser más grande de lo que imaginamos. Mientras regresaba al hotel, Martina sintió una presencia detrás de ella. Aceleró el paso, pero la sombra también lo hizo. Justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta del hotel, alguien la agarró del brazo y la arrastró a un callejón oscuro. La luz tenue de la farola reveló el rostro de Santiago. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Martina, su voz cargada de rabia y traición. Santiago la miró con una mezcla de culpa y desesperación. Martina, no entiendes. Esto es más grande de lo que crees. No solo están los Hernández, hay gente más poderosa detrás. Martina lo empujó, liberándose de su agarre. No me importa quién esté detrás. No voy a detenerme. Santiago suspiró, como si supiera que ya no había forma de disuadirla. Entonces, ten cuidado, porque ya no hay vuelta atrás. Martina lo miró fijamente. Nunca la hubo. Con esa última advertencia resonando en sus oídos, Martina regresó al hotel, más decidida que nunca. La batalla apenas comenzaba, pero ahora sabía que no podía confiar en nadie completamente. Estaba sola en su lucha, pero también estaba más fuerte que nunca. Y mientras miraba su reflejo en el espejo esa noche, una sonrisa fría se formó en sus labios. El final de los Hernández estaba cerca, y nadie, ni siquiera Santiago, podría detenerla. El eco de los pasos de Martina resonaba en los pasillos del hotel mientras se dirigía al punto de encuentro con Diego. El aire parecía más denso aquella noche, como si el propio edificio supiera que algo grande estaba a punto de suceder. Habían reunido suficientes pruebas para exponer a los Hernández, pero el peligro se sentía más cercano que nunca. La amenaza recibida aún pesaba en su mente, pero la determinación de Martina era inquebrantable. Diego la esperaba en un rincón apartado del café del hotel, con una expresión tensa. Extendió sobre la mesa el último documento que habían conseguido. Una copia de la transferencia bancaria que vinculaba a Alejandro Hernández con el juez que había dictado la quiebra de la empresa Montero. Era la pieza final que necesitaban para llevarlos a juicio. Con esto, no pueden escapar, dijo Diego en voz baja, sus ojos brillando con la emoción de la inminente victoria. Martina confirmó, pero su intuición le decía que el enemigo no se rendiría tan fácilmente. Sabía que Alejandro era demasiado orgulloso como para dejarse arrinconar sin pelear. Y Camila, con su fría astucia, seguramente tenía un plan oculto bajo la manga. Mientras discutían los últimos detalles, Santiago apareció en la entrada del café. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y culpa. Martina lo observó con desconfianza, pero decidió escuchar lo que tenía que decir. «Necesitamos hablar», dijo Santiago, mirando a Diego brevemente antes de fijar su atención en Martina. «Hay algo que no sabes». Diego frunció el ceño,
claramente molesto por la interrupción, pero Martina hizo un gesto para que se calmara. Santiago se sentó y, tras un momento de silencio, confesó: «Los Hernández saben que estás detrás de esto. No sé cómo, pero lo saben. Y hay alguien más involucrado. No es solo Alejandro y Camila. Hay otra persona que está moviendo los hilos desde las sombras». Martina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién?», preguntó con voz firme. Santiago bajó la mirada. «No lo sé con certeza, pero escuché a Alejandro mencionar a alguien llamado Roberto. Parece que es un socio silencioso, alguien con mucho poder que ha estado financiando sus negocios sucios desde el principio». La revelación complicaba las cosas. No solo estaban enfrentándose a la familia Hernández, sino a una red de corrupción más grande de lo que habían imaginado. Pero eso no detendría a Martina. Esa misma noche, mientras Diego preparaba los documentos para entregarlos a la fiscalía, Martina decidió asistir a la gala benéfica que los Hernández organizaban en el hotel. Sabía que sería su última oportunidad para enfrentarlos cara a cara antes de que todo saliera a la luz. El salón estaba lleno de figuras importantes de la alta sociedad, todos riendo y brindando, ignorantes del escándalo que estaba a punto de estallar. Martina, vestida con un elegante uniforme negro, se movía entre ellos como una sombra. Sus ojos no dejaban de buscar a Alejandro y Camila. Finalmente, los encontró. Alejandro estaba de pie junto a un grupo de empresa Montero, su sonrisa arrogante intacta. Camila, siempre impecable, charlaba con un político local, su risa falsa resonando en el aire. Martina se acercó discretamente, escuchando fragmentos de la conversación. No había nada incriminatorio, pero podía sentir la tensión en el ambiente. Sabía que ellos también la sentían cerca, incluso si aún no sabían lo que estaba por venir. Mientras la noche avanzaba, Alejandro subió al escenario para dar su discurso. Su voz resonó en el salón, llena de falsa modestia y promesas vacías. Pero Martina no escuchaba sus palabras. Estaba concentrada en el momento perfecto para actuar. Cuando Alejandro terminó su discurso, Martina se acercó a Camila, quien la miró con desprecio. «¿Aún sigues aquí? Deberías saber cuándo rendirte», susurró Camila, su tono goteando veneno. Martina la miró fijamente, una sonrisa fría en sus labios. «La noche apenas comienza, señora Hernández». Antes de que Camila pudiera responder, Diego apareció junto a Martina, con un sobre en la mano. Sin decir una palabra, subió al escenario y pidió la atención de todos los presentes. La música se detuvo, y las conversaciones cesaron mientras los invitados miraban con curiosidad. «Disculpen la interrupción», comenzó Diego, su voz clara y firme. «Pero hay algo que todos aquí deben saber». Abrió el sobre y comenzó a leer las pruebas en voz alta. Las transferencias bancarias, los sobornos, la manipulación de la justicia. Cada palabra era un golpe directo a la fachada perfecta que los Hernández habían construido. El salón estalló en murmullos y exclamaciones de sorpresa. Alejandro intentó intervenir, pero Diego no le dio oportunidad. «Las pruebas han sido entregadas a las autoridades. No podrán escapar de esto». Camila palideció, y Alejandro, por primera vez, perdió su compostura. «Esto es un montaje», gritó, pero nadie le creyó. Mientras la seguridad del hotel llegaba, acompañada por la policía, Martina se acercó a Alejandro y susurró: «Ahora sabes lo que se siente ser humillado». La policía esposó a Alejandro y Camila, llevándolos fuera del salón mientras los invitados observaban en silencio. Martina los vio desaparecer, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, Diego recibió un mensaje en su teléfono. Su expresión cambió al leerlo. «¿Qué pasa?», preguntó Martina, su corazón acelerándose de nuevo. Diego la miró, su rostro serio. «Roberto está más cerca de lo que pensábamos. Esto aún no ha terminado». El corazón de Martina latía con fuerza mientras procesaba la noticia. La batalla contra los Hernández había terminado, pero una guerra aún más grande estaba por comenzar. Y esta vez, no habría margen para errores. El día del juicio había llegado, y el aire en la sala del tribunal era espeso, cargado de tensión. Martina se sentó al lado de Diego, sus manos firmemente entrelazadas sobre su regazo, pero sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Las semanas de investigaciones, las humillaciones soportadas y los riesgos tomados culminaban en ese momento. Frente a ellos, Alejandro Hernández y Camila Rodríguez mantenían expresiones de arrogancia, confiando en que su dinero y poder los sacarían de cualquier aprieto. El juez ingresó en la sala, y el murmullo del público se desvaneció en un silencio expectante. Diego fue el primero en hablar, presentando las pruebas que habían reunido: documentos financieros que demostraban sobornos, manipulación de contratos y lavado de dinero.
Martina observó cómo los rostros de los presentes cambiaban mientras las evidencias salían a la luz, revelando la verdadera naturaleza de los Hernández. Cuando llegó el turno de Alejandro para defenderse, su actitud cambió. Se levantó, con el rostro tenso, y apuntó directamente a Martina. Todo esto es una farsa. Ella está obsesionada con destruirme porque no pudo aceptar su caída. Quiere arrastrar a mi familia porque no soporta su propia mediocridad. El juez lo interrumpió con un golpe de martillo, pero las palabras de Alejandro solo sirvieron para que Martina se sintiera aún más fuerte. Sabía que la verdad estaba de su lado. Se puso de pie cuando el juez le dio la palabra y, con voz firme, comenzó a relatar su historia. Durante años soporté humillaciones y pérdidas que ustedes no pueden imaginar. Mi familia fue destruida por la avaricia de los Hernández. Me hicieron creer que era débil, que no tenía valor, pero aquí estoy. No por venganza, sino por justicia. Las palabras de Martina resonaron en la sala, dejando a todos en silencio. Incluso Alejandro no pudo ocultar el impacto de su discurso. Camila, por su parte, evitaba la mirada de todos, su fachada de superioridad desmoronándose con cada segundo que pasaba. El juez tomó un momento antes de pronunciar el veredicto. La sala contenía el aliento, y Martina sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho. Finalmente, el juez habló, su voz firme y clara. Alejandro Hernández y Camila Rodríguez, este tribunal los declara culpables de todos los cargos. Serán arrestados inmediatamente y enfrentarán las penas correspondientes por sus crímenes. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Alejandro y Camila fue como música para los oídos de Martina. Mientras los policías los escoltaban fuera de la sala, Alejandro se giró una última vez hacia ella. «Esto no ha terminado», Martina escupió con veneno en la voz. Pero Martina solo lo observó con serenidad. «Para mí, sí lo está», respondió, y en ese momento supo que, aunque Alejandro intentara luchar desde las sombras, ya no tenía ningún poder sobre ella. Cuando salió del tribunal, el sol brillaba intensamente, como si el mundo reflejara su libertad recién adquirida. Diego la acompañó, y durante un momento, se quedaron en silencio, disfrutando de la calma después de la tormenta. «¿Y ahora qué?», preguntó Diego, con una sonrisa en los labios. Martina lo miró, su expresión serena pero decidida. «Ahora, empiezo de nuevo. Pero esta vez, a mi manera». Semanas después, Martina inauguró su propio negocio, un pequeño café que también funcionaba como espacio para ayudar a mujeres en situaciones difíciles. Su historia de superación se convirtió en un ejemplo para muchos, y su nombre comenzó a ser sinónimo de resiliencia y justicia. Pero justo cuando pensaba que todo había quedado atrás, una carta llegó a su buzón. No tenía remitente, solo una nota breve en su interior. «Esto no ha terminado». Martina sostuvo la carta por un momento, sintiendo como una ligera chispa de alerta se encendía en su interior. Sin embargo, esta vez no había miedo en su corazón, solo determinación. Porque aunque la batalla contra los Hernández había terminado, Martina sabía que siempre habría desafíos en su camino. Pero también sabía algo más. Nunca volvería a ser la mujer que una vez dejaron caer. Ahora, estaba lista para enfrentar cualquier cosa. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.